Una de las cosas que hace que el arte sea importante para la humanidad es su capacidad de comunicar emociones en situaciones en las que lo lingüístico y lo literal simplemente no alcanzan. El disco que salvó al mundo, The Wall de Pink Floyd, utiliza un imaginario de simbolismos y ritmos que fluyen entre sí para rebotar entre la guerra, el consumismo, el trauma generacional, la criminalización de la juventud y el fascismo propio de los países que se jactaban de haberle ganado a los nazis, entre otras cosas. Y es muchas veces incoherente, pero esa incoherencia es intencional, ya que lo que intenta es justamente transmitir una verdad emocional que es imposible articular de manera literal. Gerard Way era un interno trabajando en Cartoon Network en Nueva York, el 11 de septiembre de 2001. Los eventos de ese día lo hicieron decidirse a cambiar el mundo, y junto con su hermano y unos amigos escribieron su primera canción, la cual contrapone lo mundano y familiar del perfil de la ciudad, los molinetes del subte, las escaleras eléctricas y los cubículos de oficina, con lo incomprensible del olor a combustible, la ceniza, los escombros, el ardor en la piel y en los ojos, y el metal retorcido por el impacto del calor elevándose al cielo anaranjado. La canción en sí es bastante mala, en realidad, pero eso no importó, porque al igual que The Wall, algo en ella resonó lo suficiente con la generación de su momento como para poner en marcha el movimiento juvenil más importante de este siglo. La emoción como arma. Viniendo de una década marcada por el consumismo, la superficialidad extrema y la realización del sueño neoliberal, los adolescentes de los 90 se escudaron en el cinismo y la apatía de Daria y Nirvana y demás, y la idea de que algo te importe o que tengas emociones fuertes con respecto a cualquier cosa era impensable. Simplemente no había nada por lo que sentir. Pero las crisis del cambio de siglo prendieron fuego el mapa de vida que se le había prometido a toda una generación, y el cinismo apático perdió todo el sentido. Se volvió una comodidad que ya no nos podíamos costear. En medio de todo esto, el primer verso de la primera canción de My Chemical Romance te dice: entiendo cómo te sentís. Y yo me siento igual. Y no sé qué va a venir ahora, pero lo vamos a enfrentar juntos. Turnstiles es una invitación a reconocer las emociones que estaban atrapadas dentro de todos. Es un deseo de enfrentarlas directamente. Es una intimación a enojarse. Una reivindicación de la ira como móvil para la acción. Un instructivo para superar las cosas que perdimos mediante la manifestación violenta de una sentimentalidad reprimida. En suma, es un llamado a convertir a nuestras emociones en armas por las que pelear por un mundo mejor. Y si el mundo necesita algo mejor, démosle una razón más. Las verdaderas vidas de los fabulosos aguafiestas. My Chemical Romance fue una banda que surgió de los ataques terroristas del 11 de septiembre, como respuesta a la apatía y superficialidad del mundo a su alrededor, de la mano de un dibujante que un día decidió que tenía que marcar la diferencia. Sus dos primeros discos fueron un esfuerzo por lidiar con el duelo de toda una sociedad mediante la catarsis de la expresión sentimental violenta, intentando alcanzar así una verdad emocional que se escapaba de lo literal. Pero mientras se enfatizaba tanto el enojo como impulso para la acción, 5 años después del 11 de septiembre las cosas no parecían mejorar, y la fuerza que alguien puede sacar de la frustración es limitada. En ese contexto, la banda saca su magnum opus, The Black Parade. El álbum cuenta la historia de un paciente, presumiblemente joven, que acaba de ser diagnosticado con una enfermedad terminal, y de las formas en las que se enfrenta con la muerte que lo espera. A través de la metáfora del paciente terminal y sus diferentes emociones con respecto a su inevitable finalidad, cada persona que lo escucha debe reconocer su propia finitud, el hecho de que la muerte es lo más auténtico y propio de cada quien. Y eso nos empuja a confrontar el tema central del disco. ¿Vale la pena seguir viviendo, aun cuando tenés la certeza de que todo va a empeorar? Y la banda sabe que no hay una respuesta simple a eso. En vez de dar un sí vacío y optimista, el disco hace todo lo posible para construir un caso en contra de eso, asegurándose de que sea lo más sólido posible, y luego lo vuela en pedazos de la forma más espectacular posible.
La última canción del disco, Famous Last Words, es un contundente, aunque quizás no tan bien logrado, argumento a favor de el valor de seguir viviendo, la posición que el paciente toma al final del disco y que la banda postula como la respuesta más absoluta al nihilismo de canciones como Sleep, Mama o I Don't Love You. Argumentativamente es confuso y un poco incoherente, pero emocionalmente no te deja ninguna duda. No tengo miedo de seguir viviendo, no tengo miedo de caminar solo este mundo. Las verdaderas muertes de los fabulosos Cadillacs, Aguafiestas. Después de The Black Parade, My Chemical Romance ya se había terminado. La banda ya había dicho todo lo que necesitaba decir y no había mucho más que pedirle. Y sin embargo, hubo un último disco, incluso hecho en detrimento de sus propios músicos, pero aún así, en algún sentido necesario. En 2008, la especulación desmedida de los bancos estadounidenses resultó en una crisis hipotecaria, que desencadenó una crisis económica globalizada, cientos de veces peor en sus resultados que el 11 de septiembre. Igual que la gran mayoría de la clase media estadounidense, Gerard Way quedó atrapado en el daño colateral de la burbuja financiera, con una hipoteca que no tenía cómo pagar, así que se decidió a crear un último álbum. Danger Days es la oveja negra, o más bien la oveja de colores brillantes, si todas las otras ovejas son las negras en realidad, de My Chemical Romance. Es un disco profundamente optimista, en el que la duda y la tristeza ya no tienen cabida. Es un llamado directo a la acción más revolucionaria que se puede hacer en un mundo que comodifica a los individuos en virtud de su fuerza de trabajo. Es un llamado a ser feliz y a ser buenos les unes con los otros. Danger Days es en algún sentido un refinamiento de lo que Bullets y Three Cheers intentaban comunicar. El enlace definitivo entre la emoción y la acción no está en el odio o la frustración o la ira hacia los percibidos enemigos, sino en el amor al prójimo. Este es el mensaje final que My Chemical Romance nos quiso dar. My Chemical Romance, la banda, se sacrifica literal y figurativamente para darle una oportunidad a la siguiente generación, para que My Chemical Romance, la idea, pueda sobrevivir. Ya no es más el dolor de la pérdida o el miedo a la muerte, sino el propósito de contribuir a crear un mundo mejor, lo que motiva las acciones de los Killjoys. Saben que es una batalla perdida, pero deciden pelearla de todos modos. Y si tienen que irse, se van en sus términos. Una llamarada de gloria en una lluvia de balas. ¿A quién le importa si perdemos la guerra? Que caigan los muros y que suenen los motores. Danger Days es un pasaje de la antorcha, una llamada a la siguiente generación a continuar una lucha que es tan interminable como necesaria. My Chemical Romance se separó porque había llegado a su punto límite mucho antes y decidió hacerlo llamando a todo el resto del mundo a que venga a ocupar su lugar. Pero nadie vino. La podredumbre. 12 años después de Danger Days, 21 años después de las Torres Gemelas, el mundo parece que nunca terminó de empeorar. El resurgimiento de la ultraderecha a nivel global, el avance del calentamiento global, la pandemia, las crisis económicas y las guerras constantes nos dejaron ahora en un momento en el que el futuro parece un sueño imposible. En medio de todo esto, My Chemical Romance volvió de entre los muertos con un nuevo sencillo. En algún sentido es una vuelta a la forma. Es una canción enojada, triste, paralizada por el dolor, del mismo modo que sus primeras canciones, sus primeros discos, pero eso no resuena del mismo modo hoy que hace 2 décadas. Esta canción es la perspectiva de alguien que vio todo lo que pasó
y que se dio cuenta que todo su esfuerzo fue para nada. Él que vio las torres caer, él que trató de crear un mundo mejor, está cansado y no puede seguir una lucha que se mostró una y otra vez que no sirvió para nada. Las soluciones a la sangre, muerte, disparos, veneno, dolores, violencia física, etc. no son extrañas a la banda, pero en esta canción deciden tomar un imaginario que no habían usado antes, el de la podredumbre. En sus demás discos, la muerte siempre es el final, siempre llega o rápido, o violenta, o quirúrgicamente. Aún en The Black Parade, la muerte está sanitizada, confinada a la mecánica del hospital y a los sueños del paciente, y el disco termina antes de que podamos ver por completo su deterioro y eventual fallecimiento. Por eso que este single aluda constantemente a la descomposición, a la carne muerta, a las alimañas y los enjambres, a la corrosión y a la podredumbre, no me parece algo menor. Es una comparación directa con el estado del mundo ahora, una manifestación directa de las múltiples e incesantes injusticias, de un mundo que bajo cualquier métrica debería ser una utopía, y sin embargo, aquí estamos. Los cimientos de la descomposición en esta lectura no pueden ser otros que los escombros de las Torres Gemelas, el evento que marcó el inicio de la guerra contra el terrorismo y el avance de la extrema derecha, y al mismo tiempo el evento que creó esta banda que intentó cambiar el mundo. La canción es una reminiscencia de los últimos 20 años, y parece preguntarse si algo de ello valió la pena. Parece contestarse que no. Parece creer que desde entonces todo lo que surgió fue esta podredumbre, y al mismo tiempo se siente culpable de no haber hecho nada más, aunque sabe que no podría haber hecho nada más. El mundo hoy es muy diferente del mundo entonces, y la lucha que My Chemical Romance pasó una década luchando, una lucha que quedó sin herederos, parece ya no tener ningún sentido, del mismo modo que el cinismo de los 90 dejó de tener sentido antes de ellos. Esta revelación es la cosa más desesperanzadora que esta banda hizo nunca, en mi opinión. Por eso no debería sorprendernos que termine como termina. Me consuela mucho más yacer en los cimientos de la descomposición. No tiene mucho sentido en realidad hablar de canciones de My Chemical Romance por su cuenta, porque como banda que adora los álbumes conceptuales, el significado real de sus canciones depende de su contexto como parte de un álbum entero. Por ejemplo, Sleep, tomada por sí sola, parece reivindicar el culto emo de la muerte de la prensa amarillista de su momento y demás ridiculeces, mientras que en el contexto del disco es parte del caso que la banda construye y eventualmente destruye gloriosamente. Todo lo que dije sobre este nuevo single podría ser simplemente un paso en la argumentación del nuevo disco, lo cual estaría en línea con Welcome to the Black Parade, siendo el primer single de su disco y siendo finalmente refutado por Famous Last Words, pero tal como existe ahora, parece ser una expresión envejecida, sin fuerzas y derrotada, una canción triste sin nada que decir sobre una espera de una vida para una cama en un hospital, y eso es algo con lo que todos nos podemos identificar. Estamos cansados, estamos frustrados y apenas estamos sobreviviendo el día a día. Dios, qué carajo hago con todo esto. La verdad emocional de esta canción, bastante menos emocional que literal, es algo con la que la generación My Chemical Romance va a resonar, porque también se sienten así. Pero esto no se puede quedar como está. Mañana va a seguir viniendo y no podemos pararnos a dar el lujo de lamentarnos. Look alive, sunshine. You got to be what tomorrow needs.